Hola, buenas noches, buenas tardes a todos. Es una alegría volver a encontrarnos como todos los martes en el seminario Fragmentos de lo Real. Y en esta oportunidad, nuestro conversatorio número 12, tenemos la oportunidad de tener a un director uruguayo, Alex Piperno, y que va a estar presentando su entorno, su conversatorio bajo el título Hay un filme ahí. Yo voy a presentar al moderador, un amigo de la casa, amigo del Cineclubcito, de Fragmentos de lo Real, director boliviano Esteban Prudencio, que ya viene trabajando hace mucho tiempo, hace algunos años, de forma individual y colectiva, las posibilidades de dispositivos cinematográficos que se acerquen a sujetos diversos de que conforman un territorio y que reclaman por una mirada paciente e intuitiva. Es nuestro querido Esteban, bienvenido una vez más. Tienen películas tan importantes para este nuevo cine boliviano, digamos, esta generación que está comenzando a andar ya con paso firme, con preguntas nuevas quizás. Y Esteban se está uniendo desde La Habana, donde ahora está cursando el curso regular en la Escuela de Cine San Antonio de los Baños. Bienvenido, querido Esteban. Te paso el micrófono y bueno, que tengan muy linda conversa aquí en Fragmentos del Real junto al querido amigo Alex Piper. Bueno, gracias, querido Diego, y bueno, muchas gracias también a toda la gente del seminario Fragmentos de lo Real por la invitación a conversar acá con Alex Piperno, director uruguayo que tenemos el placer con quien tenemos el placer de conversar esta noche. Lo voy a presentar brevemente. Alex Piperno es director y productor y docente egresado de la Universidad del Cine de Buenos Aires. Dirigió, entre otros, cortometrajes. La inmovilidad del domicilio se basa en el hombre que aparece empuñando un hacha en la puerta de su casa, del 2011, y Llora en la locura perdida de estos campos, del 2019. Y el largometraje, del que estaremos hablando más adelante, Chico Ventana, También quisiera tener un submarino, del 2020. Que fue considerado como uno de los 25 mejores films latinoamericanos de ese año. Además de producir sus propias películas, colabora en proyectos de otros directores con afinidad autoral, como Parabellum, de Lucas Berliner, Deja que las luces se alejen, de Javier Favot, y Periferic North, de Paulo Carneiro. Y también coordina talleres de guión y de análisis cinematográfico, como lo es en esta ocasión el seminario de Fragmentos de lo Real. Bienvenido, querido Alex, es un placer contar contigo acá en nuestro seminario y bueno, esperemos que esta charla pueda ser como una bonita charla y pueda llamar el interés de las personas que nos están acompañando por los distintos medios. Bueno, muchas gracias por la introducción y antes que nada por la invitación. Yo no sé si esto se ven todas las ventanitas o ven el que hablan o cómo es, pero bueno, en todo caso, gracias a Diego, gracias a todo el equipo Fragmentos de Real por la invitación. Recién escuchaba la biografía con la que presentaban y en verdad, más que hablar de Chico Ventana, a mí me gustaría hablar de, como comentaba en el texto, de la presentación de la charlita, del proceso de escritura. Y espera, porque lo que quiero es poder ver algo, pero no estoy pudiendo ver. Perdón, estoy en la compu prestada y entonces estas cosas pasan. A ver. Bueno, voy así. Lo que me interesa, decía, es poder pensar algo del proceso de escritura. Y compartir algo del proceso propio y las preguntas propias y también las intuiciones propias. Entonces, por eso, sí, efectivamente quería poder trabajar con algunos fragmentitos de mi peli, de Chico Ventana, para compartir, si bien fragmentos de peli, más que nada reflexiones en relación a la construcción audiovisual, digamos. La idea sería poder trasladar algo de lo que se pueda pensar en relación a estos fragmentitos para el proceso de escritura. Y no sé cómo es la dinámica, pero si hay como interacción y conversación con los que están por ahí en otras ventanitas, para mí es un placer y tanto mejor hacerla de ida y vuelta la charla. Entonces, no sé cómo estamos, si estamos bien, ya voy con un primer fragmentito.
Sí, perfecto, Alex. Como lo propones, podemos empezar con la presentación tuya. Yo voy a mediar algunas preguntas o comentarios que surjan en redes, pero también hay otros participantes presentes que pueden intervenir a dialogar. Así que adelante, vamos, Perfecto, voy a con la compartir primera entonces, propuesta. para empezar, el inicio de la película, los primeros minutos de la película. Entonces, que esta no es. Kanayon ano ako. Napagtangan tong ha. Yan nakitinig hitaan akong. Ito na uban di watcha. Mune mati ko metean na bayag teten na bagiwan mune aduan mit ninyam muna wadah tu Timari anji mit mangayu ya mak isita tukau. Aci belukatan hinen panto. Naicutan man. Aci tu meh na. Ta ka ato na ten etako tinigo tuen hon etu gawi te ya. Mabati kayu Felix ya ekaldeng ta adugan yo ta umayak tek ibagakon inayak ta umiali kanon yo. Pameta ko mo. Oh, meta Pantu mumpang kati po ble. yan to kahit muna adug kayo. Takon. May okup kayo mo na. Amo na pudungan yun eh. Bien, estoy acá, ¿se llega a ver? Sí, Bien. sí, te vemos y escuchamos. Entonces, lo que quería comentar es que la película y también mi proceso de escritura tiene que ver con la irrupción
de un acontecimiento o un objeto extraño. Fantástico en general, pero que tiene que ver con, sobre todo con que pone en una posición de desconocimiento y de atención y de capacidad de trance al personaje y también a mí como personaje del proceso de escritura. Tiene que ver con abrirse a una cosa que uno no sabe muy bien qué es, que suspende la lógica del sentido común y que habilita este estado de apertura hacia esto desconocido que coopta brutalmente la atención. En la peli, en el fragmento de la peli, empieza con una noche con unos ruidos. Uno se pregunta qué pasa ahí, aparece la luz de la linterna, aparece el personaje, y después aparece el personaje como observador, como alguien que mira, ¿no? Como una mirada inocente, una mirada, sí, como abierta al espectáculo bueno, uno podría decir de lo real, ¿no? Para hacer el chiste con el seminario. Y que esa irrupción va a cooptar y a reordenar los elementos del universo de la película, ¿no? Como que todos llegan hacia allí y colectivizan en la peli esta especie de descubrimiento, esta especie de extraña revelación, y rápidamente van a reordenarse para poder incluirla, ¿no? en el universo de sentido. Es una irrupción de un elemento, decíamos, acaso fantástico, extraño sin duda, pero que está siempre dentro del orden del naturalismo, en un punto. ¿Sí? Como para mí me parece que como la lynchiana un poco a mí me aburre, ¿no? Como lo fantástico que no se explica, como lo onírico en sí mismo, a mí me genera un poco de escozor, ¿no? Personal en mi proceso de escritura, sí necesito poder incorporar esta irrupción, estos elementos dentro de una matriz acaso todavía naturalista, para que rápidamente sea absorbida por ese universo, sin generar demasiadas preguntas en relación a la lógica del resto del universo, ¿no? Como que más bien es como si fuese un extranjero que ingresa en un sistema que existe, que es el sistema en un punto del naturalismo, y como tal se incorpora, uno diría sin problemas, pero con esta pregunta y con esta obligación de los personajes a ponerse en estado de absorción, de expectación. Pero sobre todo es algo que no conocen. Y volviendo a la escritura, es algo que yo cuando me pongo a escribir, más bien no sé lo que estoy haciendo. Tampoco sé lo que estoy haciendo ahora. No sé lo que estoy haciendo. Parto de unas intuiciones, de una apertura hacia la entrada de elementos que no manejo, que tienen esta facultad de ser extraños y proponer como un reordenamiento de lo sensible, diríamos, y que me va a poner a mí a trabajar para la inclusión de ese elemento, un poco como en la película. Bueno, para empezar eso, no sé, Prudencio, ¿qué pensás al respecto? Sí, no, me parece algo bastante provocativo como para empezar. Por un lado, porque, claro, yo presenté la película te presenté a ti y dije que hablaríamos de la película, pero obviamente esa aclaración tuya, de que, bueno, al final estamos como en un seminario más de creación y de escritura, y me parece sumamente oportuno porque al fin la película tiene mucho de metacinematográfico, ¿no? Entonces es una especie de hilo que nos puede guiar, ¿no? por este proceso un poco de aprendizaje o de exponer procesos más internos, ¿no? Y en este caso me parece bastante, digamos, pertinente traer estos elementos de la película que pueden ser de alguna forma metacinematográficos y dar cuenta de tu propio proceso de escritura, ¿no? Como para mí esta escena justamente tiene la cualidad de un poco de lo que describías, es una especie de cosmogénesis, ¿no? O sea, como del inicio de algo, de esta especie de oscuridad de la que hablabas, y bueno, cómo vamos de ese, digamos, de ese desconocimiento a generar ciertas intuiciones, ¿no? E ir descubriendo cómo esos elementos que en un principio están todos desordenados pueden tomar algún tipo de sentido, ¿no? Esa especie de juego de presencias medio ominosas, ¿no? Que decías, esa especie de
lugar desconocido que puede generar a la vez una fascinación y una amenaza, ¿no? Y que creo que en la película tiene su asiento bien concreto, ¿no? Como dices, en figuras que podrían ser como naturalistas y válidas dentro de ese universo, pero al mismo tiempo los podemos como traer o extrapolar de algún modo a estos procesos que pueden propios, digamos, ¿no? del cómo nos acercamos a esa exclamación, o sea, a encontrarnos frente a esa exclamación que presenta un poco la conversación de hoy, ¿no? Hay un film allí, ¿no? Y con ese acento en la exclamación. El acento, porque es con sorpresa, con fascinación, con alivio, con desesperación. Sobre todo porque se trata de poder llegar a encontrar algo después de un largo perderse en un camino que no sabe muy bien cuál es, para poder llegar a atrapar algo para la película. En ese sentido, yo lo que hago es en general como... Es lo que puedo hacer, es lo que me sale, como iniciar derivas, buscando la película, tirando de los hilos de estos objetos que voy descubriendo, y en general en un momento terminan frustrándose y la termino como abandonando a favor de otras nuevas que sigo abandonando, pero en todo ese rastro lo que voy a encontrar son algunos mojones, algunas escenas, algunos personajes, algunas imágenes, algunos procedimientos que voy a intentar ponerlos en circular y cambiándolos, introduciéndolos en otra serie, en otra deriva, ocupando un lugar distinto, y luego los personajes, y luego cambiando los personajes, y luego reescribiendo, y entonces imágenes o elementos que aparecen en una de las derivas, siguiendo algún tipo de lógica, algo de esta extrapolación de estos elementos para articularlos con otras derivas, va a ponerlos a funcionar de formas distintas y nuevas, formas que yo acaso nunca hubiese podido imaginar. Entonces hay algo de este caos controlado que nombraba en el textito, de la situación creativa de caos controlado, en donde la procuración, la posibilidad de habilitar este caos para mí dentro de un marco, me va a permitir encontrarme con ideas que nunca se me hubiesen podido haber ocurrido. Digo esto porque hay mucha gente que parte de muchos lugares, ¿no? Para hacer las películas, muchos de ellos acaso desde algo más de la realidad, ¿no? Algo de personajes o espacios que existen o ideas o temas. Yo no, yo parto desde la oscuridad total y creo que desde donde parto es desde la articulación de elementos. A mí lo que más me interesa es poner en relación elementos que no tenían relación. Y entonces empieza desde una noche donde a tientas uno va agarrando cosas y va estableciendo una especie de familia todavía un poco abierta, hasta que poco a poco se va a ir reordenando con la inclusión de nuevos elementos que van cambiando de posición y de sentido, hasta poder como construir un sentido que en el mejor de los casos va a parecer orgánico al final del proceso, a la hora de la película, pero que surgen desde un dispositivo sobre todo inorgánico, ¿no? Como muy separado, muy artificial, y en el encuentro, como en el reencuentro, como si fuese una especie de cubo de Rubik, van encontrando lugar imágenes, ideas, personajes, formas, intuiciones que surgen de lugares muy distintos. Entonces, hay un signo de la desesperación en ese encuentro, y que surge también de la necesidad de tener que poder hacerlos vincularse. Y creo, en ese sentido, que lo real aparece, sí, como en las junturas, como quería Bresson, pero sobre todo en la articulación de estos elementos que capaz que no tenían articulación y que, sin embargo, terminan dando una idea de un todo. Por eso quería compartirles otro fragmento de la peli, en donde un marinero que vive en un crucero, que es lo que pasa en la película, encuentra una puerta que lleva a un departamento en Montevideo. Pero antes que el encuentro de la puerta, el personaje se siente un poco extranjero del propio lugar, del propio barco, ¿no? Y en la película, yo cuando hice un scouting, años antes de filmar la peli, fui a un barco, a un crucero, con un amigo, y vi una cámara 5D, y filmé un montón de cosas en plan scouting, en plan como pongo la cámara, veo que aparece, y sin más intención que esa. Pero luego, a la hora del rodaje, fue imposible para nosotros, y fue un gran trabajo que no pudimos terminar de concretar bien, poder acceder a un crucero para filmar la película con permisos. Entonces, terminamos filmando en 5 barcos distintos, en un proceso todo el tiempo de reinvención,
y en donde terminé echando mano a viejos planos de la 5D que había filmado 10 años antes para el Scouting, porque lo que no tenía era la posibilidad de filmar el universo de los pasajeros dentro del barco. Había podido sí filmar algo de la tripulación, algo de la sala de máquinas, etcétera, pero no los pasajeros. Entonces, les quiero compartir este segundo fragmento que dice así. Y te vas. Hello passengers, this is your captain. There's a rare opportunity right now. There's a Patagonian whale on the right side of the ship. If you want, please grab your cameras, get pictures. It's a really great thing to remember. And I hope you can keep on having this good luck. Buenos días. Les habla su capitán. Les informamos que hoy tenemos el raro privilegio de poder observar una ballena jorobada nadando al lado derecho del buque. Esta ballena es típica de esta zona de Patagonia. No pierde la oportunidad de sacar fotos si lo desea. Muchas gracias y sigan disfrutando de nuestro viaje. Bien, entonces, en este fragmento, todos los planos de pasajeros fueron los de la vieja 5D. Ahí cuando la película se filmó con una Alexa, con toda una producción más grande, más pesada, que yo no me terminaba de sentir cómodo, pero estaba toda esta especie de disposición a las cosas grandes de parte de algunos productores y demás, y la importancia de la Alexa, toda la boludez. Finalmente echamos mano a viejos planos de 5D que funcionaron, que salvaron las papas y que hicieron que aquello que no eran imágenes que parecían poder producirse bajo una lógica de producción aparecen como posibles, y vaya que sí, y baratas, dentro de otra lógica de producción. Entonces, en el armado de montaje avanzado, todavía faltaba el momento de poder presentar a los personajes del barco, a los pasajeros, ¿no? Al mundo, a la normalidad del barco. Y entonces, finalmente, decidí echar mano a esos planos, que eran planos que no fueron pensados para ninguna película ni para ninguna secuencia de nada, y que eran solamente planos documentales que yo ponía la cámara y encuadraba. Entonces, estaba la pregunta de cómo hacer para que eso fuese la presentación del barco, en donde Chico Ventana, el marinero que encuentra la puerta fantástica, se sitúa, ¿no? Y entonces, bueno, apareció la idea del off, del capitán, que organizaba ese espacio, ¿no? Porque una de las ideas también que a mí me parecen importantes es la idea de contigüidad espacial, ¿no? Ya lo fantástico es juntar una cosa con la otra. Una puerta abre a otro lugar, eso es un corte directo, y ya la contigüidad es lo que genera una sensación de ruptura de sentido común, ¿no? Es tan simple como eso en el cine, lo cual es encantador. Entonces, sí construir ese espacio de los pasajeros. Entonces, el off del capitán ya los unía, ya los hermanaba. Y les quiero compartir un momentito de esto. Y lo que hace, que a mí me gusta mucho también, es convertir una acción documental en una dirección de actores. Ahí donde los pasajeros vivían, caminaban y se sentaban sin más en el sillón a ver por la ventana, el capitán
al hablar que hay una ballena del lado derecho del buque y que los invitaba a verla, convierte la acción de los personajes en una consecuencia cuya causa está puesta por la ficción, que es el capitán. Please grab your cameras, get pictures. It's a really great thing to remember. And I hope you can keep on having this good luck. Entonces ya es una ficción. Y ya están actuando los señores que acaso ya estén muertos, porque fue en el 2012 esa grabación, ¿no? Convertir, por gracia a la ficción y el montaje y a todos los elementos del lenguaje cinematográfico, una acción cualquiera, una situación cualquiera, en una actuación, ¿no? En la consecuencia de un hecho, ya establecerle una relación, un motor a una acción que estaba desprovista de ese motor, al menos dentro del plano. Buenos días. Les habla su capitán. Les informamos que hoy tenemos el raro privilegio de poder observar una ballena jorobada nadando al lado con él. Gracias. Y entonces llegaba el momento de pensar, bueno, ¿y cómo junto a Chico Ventana con ellos? Cuando no hay forma de hacerlos coincidir. Entonces eché mano de este plano que no estaba entrando en el armado y que era la cocina de un hotel que habíamos filmado en Montevideo para simular la cocina del buque en una escena que no quedó, ¿no? Porque tiene las ventanas redondas y que da esta sensación de barco. Y entonces lo que hice fue agarrar un plano de la 5D, bajarle la opacidad y recortarlo para que poniéndolo superpuesto a la ventana parezca el reflejo que está viendo Chico Ventana. El contraplano, hacerlo entrar a plano. Insisto, es una cocina de un hotel en Montevideo que con la imagen esta superpuesta ya era como si estuviese preso, ¿no? Como si preso desde el lado de la tripulación observara desde atrás de la pared, atrás de la puerta, atrás de la ventana finalmente, al resto del buque, al resto de los pasajeros que se desplegaban dentro de un universo que él estaba dentro, pero sin embargo seguía estando afuera en un punto, ¿no? Y lo que pasa es este otro crucero. Antes de nuestro viaje. El capitán no existe, es un invento, es el padre de una amiga, el padre canadiense de una amiga. Y entonces yo decía lo de la ballena y se la mostré a un amigo muy querido, Martín Chandley, y no estaba la ballena en plano, estaba solamente el área de tripulación, la cubierta externa. Y me dice, che, pero sería muy lindo que apareciera la ballena. Tenés razón. Y entonces la bajé de internet. Y entonces, a partir de la desesperación, uno es forzado a dar soluciones, a producir ideas a partir de los materiales, ideas que a uno nunca se le hubiese podido ocurrir si no fuese bajo este yugo. Y son ideas en general bastante mejores, ¿no? Ponernos en aprietos, no confiar en la idea de uno, en la primera idea o tema o concepto que tiene, que puede parecer lógico, etcétera, sino más bien verse obligado a encontrar relaciones allí donde no habían. Y para eso es echar mano y poner a funcionar planos o ideas o imágenes o escenas que no tenían esa función y que sin embargo justamente por carecer de ese sentido entra bienvenidamente y reordena estos materiales y construyendo un sentido nuevo. A mí me gusta mucho cómo se construyó eso, sobre todo porque en los aplausos, en la alegría de ese fuera de campo de pasajeros aplaudiendo a la ballena, está todo lo que él no es y no va a poder ser nunca. Nunca hubiese podido escribir eso yo en un guión. Entonces, por un lado eso. Yo no sé si hay abierto a preguntas, si alguien tiene algo que decir o comentar o preguntar o charlar. Obviamente, tómense el atrevimiento de interrumpir. Y si no, sigo. Y si no, no sé, Prudencio, decime qué hago, Sí. sigo. Bueno, cualquiera que quiera intervenir está bienvenido acá en la sala, pero sí, yo creo que despierta igual muchas inquietudes mientras alguien por ahí se anima, pero a mí me parece como que este fragmento que nos muestras da cuenta, claro, otra vez como de estas estrategias, como este concepto de Brian Eno, del músico, de las estrategias oblicuas, ¿no? Que utilizar es como hacer un poco espacio donde parece que todo está muy apretado, muy comprimido, como dices, ya muy cargado de sentido tal vez, ¿no?
y cómo podemos abrir como espacios de fuga ahí, ¿no? Y esa propuesta de puesta en crisis, ¿no? Me parece como bastante rica, dejar que irrumpan otros elementos, ¿no? Está el aspecto de lo real que dices, me parece sumamente interesante que estas imágenes hayan nacido de esa otra exploración como menos, no sé, con menos pretensiones de ser nada, simplemente un registro, que en la película tienen una función distinta y esta idea también de lo que nos da el plano, ¿no? De lo que nos da como la convivencia, la contiguidad de cosas en el plano, cómo genera una sensación de veracidad, ¿no? De lo que estamos viendo. Es un poco lo que decía Bazin, ¿no? Cuando hablaba de qué es el cine, pues como lo cinematográfico se revela así en el acto de cuando están sucediendo cosas en un mismo plano, ¿no? O sea, lo creemos como real, ¿no? Eso está sucediendo realmente, ¿no? Y creo, obviamente ahora, hoy por hoy, bueno, no es el caso, ¿no? Las imágenes pueden ser intervenidas de muchas maneras, pero a mí me parece bastante interesante la lógica que sigues de tratar de que eso se mantenga en las reglas de un mismo universo, ¿no? De darle como una especie de veracidad a ese universo y ese relato, ¿no? Que esa fuga que se genera, un poco que retorne a esas líneas de relato que al final se van construyendo a medida que ocurren, pero al mismo tiempo no están del todo desligadas, ¿no? Esta idea de bisagra, creo que la película lo toca mucho y, bueno, tu proceso creativo mismo. Uno tiene sus intuiciones, uno sabe muy bien para dónde llegar. Yo creo que es mejor empezar sin saber muy bien a dónde llegar que creyendo, que queriendo ejecutar, queriendo ilustrar una idea. Forzarse a uno a no poder ilustrar ninguna idea, sino que ese origen uno lo encuentra al final del recorrido del proceso de la peli. Y en relación a este fragmento, siempre son materiales documentales, finalmente. Hay una realidad de los planos, ¿no? Un real que la peli toma, que la peli agradece y necesita, y que si no, bueno, habría que ver qué cosa sería. Pero ese real tampoco es algo que uno inventa, ¿no? Más bien, como dice Bresson siempre, yo te invento como sos, ¿no? Eso me parece muy genial de Bresson, ¿no? Agarrar este pedazo de real y ponerlo a circular de otra forma, en donde no pierde su densidad de real, más bien la dona a la lógica de la película. Entonces, estas ideas fantásticas, en el sentido de género, aparecen escondidas, ¿no? Aparecen abajo de este espesor documental, este espesor real, este espesor ya con los automatismos de las personas, pero también de los espacios, siempre en movimiento, siempre vivos, siempre exuberantes. Por un lado eso. Entonces, les comparto otro fragmentito para seguir pensando estas cuestiones. A ver que lo busco. 38. Entonces, les comparto. That will start in a few minutes.
Bien, esto que le mostré es el momento en donde, cuando Chico Ventana cruza al departamento de Montevideo y se encuentra con el personaje que actúa Inés Bortagaray, luego va a empezar a circular por el reverso del barco, por lo que llamaba el barco, los pasillos mágicos del barco, en donde se juntan estos distintos espacios y que luego a la postre también la peli va a mostrar cómo se junta Filipinas también. Pero este estado de cazador, de circulador, de explorador del Chico Ventana en esos pasillos, incluso pasillos puertas a las cuales accede y no encuentra nada y regresa, y hay espejos que uno cree que es la imagen y luego entiende que es como la virtualidad de la imagen, ¿no? Es el reflejo de la acción del personaje que efectivamente luego va a pasar. Y entonces el plano se convierte en una especie adquiere un cierto grado de abstracción, ¿no? En donde hay siempre fuera de campos activos, fugas, con profundidad de campo, cuadro dentro de cuadro, que a veces se activa y a veces no, las puertas en donde como el máximo de circulación posible sucede. Entonces, como que toda esa potencia de coreografía, de circulación, de reordenamiento de los elementos dentro del plano y fuera de campo también, y el reflejo del plano, que digo que rompe con algo de la linealidad del espacio, todos esos elementos, siento, tienen que ver con esta cuestión de la experimentación, de la exploración de la relación, ¿no? De contigüidad de elementos que no la tienen necesariamente o no la tenían hasta que nosotros encontramos esa relación secreta. Y también el hecho de que estos reflejos, estos marcos dentro de los marcos, son también, si no acción, como reverberación de posibles relaciones, o que no se terminen de dar, ¿no? Hay algo como que empieza a suceder del orden de la percepción, ¿no? En donde uno ya no sabe muy bien ni qué estatuto darle a la imagen. Bueno, por un lado eso, no sé, si hay charlas, a mí me encanta, si no, en este monólogo triste puedo continuar. Tengo un fragmento más que quisiera compartirles, o Esteban, contame vos qué pensás de esto o para dónde vamos. No, claro, no, me parece que en realidad sí estamos como avanzando un poco en ese mundo que para mí sí tiene que ver con iniciar en este viaje como muy todavía indefinido, y acá como que retornamos también, ¿no? Es como ese retorno de una especie en crisis, es esa especie de puesta en abismo que tiene en sí la película, pero también lo que nos comentas de tu propio proceso creativo, ¿no? Cómo se va como reciclando permanentemente, ¿no? Y este espacio como bastante sugerente del cuarto de máquinas, creo que también, más que del inicio donde todo es un caos, creo que refuerza la idea de esto, ¿no? De las puertas, ¿no? O del espacio en potencia, ¿no? Cómo ese espacio en potencia nos puede llevar como a distintos otros espacios, pero también hacer otras conexiones, ¿no? Pero también me gustaría saber cómo en términos de la escritura propiamente dicho, o sea, porque creo que ya hicimos este avance y antes también como de llegar al fragmento final, me parece como súper interesante también cómo lo planteas desde como de lo narrativo. La película en sí es como bastante narrativa, y creo que estas estrategias también vienen un poco de la literatura, digamos, no en sí porque tengan una cualidad de palabra en sí, pero más bien estos efectos como estéticos o estas búsquedas estéticas y de sensación, creo que viene mucho de una tradición literaria que ha sido como muy, muy explorada también la literatura en comparación al cine. Y eso creo que me parece como, si bien en tu película hay una especie de línea narrativa y no es todo caótico, como bien resaltabas, no es simplemente una relación absurda y la dejas ahí, sino que más bien hay una especie de creación de un universo. Entonces, no sé si nos podrías contar un poco qué tipo de vínculos también encuentras, o sea, no solo en el universo de decir, bueno, yo relaciono este elemento con este otro,
sino en el tipo de otras fuentes de las que bebes para generar este tipo de relacionamiento, ¿no? Bueno, no sé, a mí me gusta mucho siempre, obviamente, Borges y una tradición, no sé, pero también Kurt Vonnegut, Roberto Bolaño. En Uruguay siempre hacen referencia al hebrero. Yo no sé si soy un gran lector del hebrero, pero sí seguro que hay una lógica ahí que aparece. Siento que como que en un punto las buenas películas o los buenos libros o los textos en general hablan sobre sí mismos siempre, ¿no? Algo en la película aparece siempre algo de cómo uno piensa el cine, o uno cómo piensa con el cine, ¿no? Entonces, de la manera que sea, incluso, no sé, pienso en Tarantino, que se le ve la pasión por hacer cine, algo de eso aparece en la imagen, ¿no? Como algo del vínculo de uno con el cine y del vínculo de uno con el proceso de escritura, ¿no? Siento que aparece, sí, siempre en las pelis. Y entonces, siento que cuando las pelis son bien literales y como muy pegadas al objeto que filma y a la realidad que asumen, que el otro asume que es la realidad, sin ponerla en cuestión, sin romperla para volver a construirla, sin mirarla de costado para ver qué otra sombra puede generar, qué otra deformidad puede generar, que acaso sirva para reflejar mejor algo del corazón de las cosas, ¿no? En la exageración, en el corrimiento. Siento que cuando las películas no fuerzan a reordenar algo de la mirada, hay algo que pierden, ¿no? Y volviendo a la escritura, entonces, bueno, en estos casos, en estos escritores que nombro, siempre hay algo por la pasión del lenguaje, siento, ¿no? Siempre hay algo por la fascinación del lenguaje como un enigma, ¿no? Más bien pienso que siempre hay algo de uno como un encuentro con algo de lo enigmático del lenguaje, finalmente. Y en las películas que yo hago, espero estar ahora en un lugar distinto al que estaba cuando escribí y filmé Chico Ventana, desde ya. Sí siento que hay algo de ir hacia lo desconocido con una fascinación y un motor que no está en negociación y que acaso pueda terminar mal, acaso pueda llevar a la destrucción en las películas. Incluso de las vidas de la gente que hace las películas, eso sin duda. Pero en esa imantación, en ese dejarse arrastrar hacia lo desconocido, creo que hay algo que puede ser un arte poética, ¿no? Creo que hay algo que tiene que ver con el lenguaje y con la fascinación del lenguaje. En relación a lo que decías, Esteban, de venir de la literatura, bueno, yo vengo de la literatura, yo fui joven poeta, soy lector y accedo al cine desde esa clave, desde ese deseo, ¿no? Hay gente que accede desde, no sé, infinitas posibilidades, entre ellas algo de captar algo de la realidad, algo de lo social, algo de... Bueno, a mí me pasa que entro desde la escritura no de guión, sino del montaje de las palabras con las palabras, ¿no? De esa relación que aparece en la escritura como mucho más livianamente, ¿no? Cuando, no sé, cuando Bioy Casares escribe este cuento, no me acuerdo cómo se llama, del tigre, que tiene como una deriva fantástica también, el escribir sobre el tigre, que es una zona en Buenos Aires con canales, con vegetación abundante, es una cosa. Filmar eso mismo, empieza a aparecer la humedad, el espesor, los mosquitos, los sonidos de los mosquitos, los sonidos de los insectos. Empieza a haber un espesor, la gente que vive ahí, la gente que efectivamente, el quantum documental, ¿no? Que había en ese espacio y la gente que vivía en ese espacio. Y nada de eso aparece en la literatura, porque es un espesor que no tiene, ¿no? Es puro significante. Y entonces creo que hay algo de esa intención o ese motor más escritural, más del significante de la palabra, como inicio de creación, con el encuentro con el mundo, que también da algo que uno no podía haber esperado. Por ejemplo, con Chico Ventana íbamos a filmar, mi idea era filmar en China, ¿no? Algunos productores querían que sea en Argentina, porque para qué te ibas a ir tan lejos, y lo filmamos en Jujuy, y para mí era como un imposible, ¿no? Había algo de lo real que tenía que poder tomar yo, algo que yo no sabía cómo hacer, sino... Y era sin duda al otro lado del mundo, y era China. Y China no salió
porque por problemas de producción era como muy complicado hacer una coproducción con China, hay un sensor que te ponen en el rodaje, no hay seguro, bueno, como un montón de variables que hicieron que la descartáramos como opción y que lo que sí terminó siendo, fue, por distintos motivos, fue Filipinas. Y cuando yo me di cuenta que los filipinos tienen rasgos muy latinos, fue como una sorpresa muy grande, ¿no? Había algo en los rasgos chinos que uno claramente entendía que era el otro lado del mundo. Y sin embargo, los rasgos filipinos tienen algo como de una cercanía que yo no me había ni imaginado, ¿no? Y de repente esa ambigüedad que tomaba la película era una consecuencia de un encuentro con lo real, con pasar del papel a la vida real, ¿no? Y en ese salto, en ese encuentro, creo que pasan las cosas más interesantes también, ¿no? Todo eso que es que uno nunca hubiese podido haber controlado o imaginado y que imprevistamente surge y a la vez siempre esperado, siempre previstamente en un punto, y eso genera un encuentro que hace que de vuelta como la lógica se rompa a favor de una lógica como más compleja, más interesante. Bueno, paso a un último fragmentito. Esteban, ¿te parece? No te escucho, sí, adelante, pero... vamos con eso, vamos. Sí, sí, bien. Sí. Entonces, voy a spoilear un poco la peli, no pasa nada. Que es el momento en donde Noli, el filipino, termina ingresando a la caseta que da al barco. Kuina. Chane ocha.
Chane wacha. Entrate por ahí. Wahtua itu nuwe alang em tangan nun wahtua. ¿Dónde está la puerta? Chane wacha. Wahon tako katog hituen itu gawit teten hiah tue ginumpuh wade rawah enak naat keditakumbun mo pule ye wade enak keditakuan hinama yan me kayu tak wah din tawa oh hem kalion oh Tako! Bien. Bueno, entonces aparece acá como para cerrar la peli, como para anudarla, algo de la posibilidad que tiene el encuentro entre estos elementos que no tenían relación, ¿no? Como algo de esa unión de estos elementos estalla en esta especie de explosión en Filipinas, en una caseta que genera la explosión y la inundación de un barco en los fiordos chilenos que inundan un departamento de Montevideo, porque había una relación que era puramente de contigüidad entre esos espacios y que incluso se filman, como bien hacías referencia a Bazán, algo del montaje prohibido, ¿no? Como que siempre se ve el encuentro entre los dos espacios, ¿no? Ese límite donde está el barco y la caseta y el exterior filipino, también sucede en los otros lugares de pasaje, ¿no? Algo de
del corazón del dispositivo de escritura es la resolución del conflicto, ¿no? Como lo que tematiza la película va a ser, no es que sea lo pensado, ¿no? Pero digo, sin duda que aparece algo de la problemática sobre el lenguaje, ¿no? Sobre la construcción de esas relaciones imposibles que se vuelven posibles, ¿no? Las consecuencias bien concretas, por otra parte, ¿no? Y los encuentros que se dan entre los personajes bien concretos también. En ese sentido, no es una cosa onírica, no es una cosa como que vale todo, más bien se trata de anclarlo a un naturalismo un poquito desplazado, un poquito corrido, un poquito fantástico, sí. Pero que las leyes son claras, ¿no? Tienen que serlo. Y tampoco se trata de explicar eso, ni de convertirlo en una ilustración de una idea, sino más bien no es hablar sobre, para mí, sino es trabajar con, ¿no? Como ensamblarlos, ponerlos a construir un dispositivo, una máquina, que sea también narrativa, pero que no tiene que ser la traducción de una idea que uno piensa, que no tiene que ser necesariamente la ilustración, la cristalización de una cosa que secretamente la justifique. No necesita justificación. La única justificación que tenemos que darnos para nosotros mismos tiene que ver con la consecución del deseo nuestro en hacer cine, creo. Y que si eso aparece en nuestras películas es suficiente. Algo de eso creo que también es una clave que para mí es importante. ¿Hasta cuánto explicar? ¿Hasta cuánto justificarse? Pero antes que eso, ¿por qué? ¿No? Como algo de esa fascinación que tienen los personajes, ¿acaso la pueda compartir yo? Y entonces, ¿por qué no la podrá compartir un espectador allí afuera, ¿no? Sí, y eso es algo que me parece bien interesante que trae esa colación, como esa intención de justificarse, pero creo que tiene que ver también con el hecho, como bien decías vos, ¿no? Como la creación de este universo, pero algo que resalta mucho en la película creo que es digamos, este gesto de, bien, se va creando o reciclando nuevamente un universo que está en los límites de la película, que te propone la película, pero como al mismo tiempo la película, bajo esas reglas de ese universo, no solo vive en ellas, sino que explora cuáles son los límites que tiene ese universo. Creo que esta escena va mucho de eso también, ¿no? Como, se pusieron unas reglas en la película donde unas puertas en un barco enlazan con otros espacios físicamente imposibles, ¿no? Pero cómo ponemos un poco a prueba esas leyes de ese universo, ¿no? Y creo que esa contigüidad también de esos tres planos, ¿no? En los que convive una explosión en Filipinas con un barco hundiéndose o, bueno, como un barco reventando en medio del mar con un departamento inundándose, creo que tiene un gesto más, como dices, más que de trazar un desenlace narrativo, de explorar esos límites del universo que la propia película ha creado, ¿no? Sí, de permitir la revelación, permitir, si el cine muestra lo que se ve, más bien antes que eso muestra o después de eso, muestra lo que no se ve, ¿no? ¿Cómo poder mostrar lo que no se ve? ¿Cómo poder revelar en la película eso que no se ve? Eso que no se sabe muy bien ni cómo nombrar, finalmente. Finalmente algo de esta relación, ¿no? Donde yo encuentro lo poético, ¿no? Como el encuentro, como quieren los surrealistas, citando a Latremont, el encuentro fortuito de la máquina de coser y el paraguas en la mesa de disección, ¿no? Esa relación imposible de cosas que no tienen relación y que, sin embargo, se sitúan incluso en un espacio, ¿no? Se sitúan ahí, a la vista. Y en ese encuentro, en la medida que no sea como explícito y se acabe en esa mostración, ¿no? Sino más bien lo que muestra sea la opacidad de la lógica, pero sin embargo, constituyendo una lógica, ¿no? Dentro de esas opacidades, poder mostrar algo que sugiera que sea como la plataforma para una revelación, para poder mostrar algo que igual no se puede ver ni viéndolo, ¿no? Bueno, por ahí va la cosa para mí en el momento de la escritura. Estoy ahora en una nueva peli que espero que no tenga tanto que ver con esta y sin embargo obviamente siempre van a trazar relaciones en donde, bueno, pero que las preguntas en un punto son las mismas, ¿no? ¿Cómo ponerse en las manos una papa caliente, una bola prendida a fuego y construir dispositivos, construir tecnologías para poder ir sosteniéndola, ¿no?
hasta el final. Sí. No, y a propósito de eso, traigo también, quizás de ahí es oportuno traer un comentario que nos viene de Facebook con una pregunta, y la enlazo también con algunas inquietudes que creo que serán importantes también para el seminario, pero leo un comentario de Fabricio Callapa Ramírez en Facebook. Dice: buenas tardes, está interesante la charla, tengo una consulta. ¿Consideras que también se escribe el guión durante el rodaje? Bueno, esa es la pregunta de Fabricio. Yo quisiera complementarla, que creo que también sería importante si nos puedes contar un poco acerca de tu proceso concreto de escribir, porque bueno, hay una cuestión con el cine, a diferencia de algunas otras artes que son quizás están liberadas por otras vías, quizás en el cine o en algún tipo de cine, en el caso que te tocó hacer en esta película, por ejemplo. Siempre estamos como bastante condicionados por algún tipo de formato bastante limitado, ¿no? En el que tenemos que construir un guión bajo ciertos criterios, incluso los documentos escriturales que se desarrollan para hacer una película son casi de formato, casi como burocráticos muchas veces, ¿no? Y entonces, entiendo que, claro, una película como la tuya haya tenido que pasar por una especie también de pruebas de este tipo, pero al mismo tiempo, si nos puedes compartir cómo es esa experiencia más concreta de qué es lo que escribes para hacer una película como esta, ¿no? O sea, y esa pregunta que hace Fabricio, ¿no? Si el guión, que puede ser algo, no sé, muy, muy versátil en tu caso, ese guión, ¿qué función tiene cuando vos estás rodando cosas, ¿no? En relación primero a los documentos que decís, es lindo lo que planteas. En relación a los documentos, creo que se parecen. Yo siento que muchas veces están escritos los documentos con una intención de agradar o de parecerse a lo que creen que esperan de esos documentos el otro, ¿no? Los que van a leer esos proyectos. Como si quisieran complacer, ¿no? Y creo que muchas veces las películas también tienen esa intención de querer complacer. ¿Complacer qué? No se sabe. ¿Complacer qué? La idea que el autor o la autora tiene de lo que de esa mirada que va a juzgar esos documentos. Para mí no es así. Para mí uno tiene que compartir algo propio, ¿no? Y bueno, y ese acto de comunión, de compartir, que es el cine, y que también es para mí una carpeta de dirección o de producción, el otro va a agarrar en la medida que uno se comparta, ¿no? Si uno está queriendo escribir para el otro, y nunca es lindo. En ese sentido, creo profundamente en la inocencia del cine. Yo creo profundamente en compartirse, en ofrecerse, sin especular mucho. Y hay alguien del otro lado que te encontrará. Fatalmente alguien habrá allí del otro lado. Supongo que con las personas es lo mismo, ¿no? Cuando vos te encontrás con alguien, si es un adulador, si es alguien que quiere hacer lo que se supone que... No sé, no es tan lindo. Si hay alguien que se muestra más suelto, más como es, ¿no? Incluso con las cosas que pueden tener mejor, peor, que te pueden gustar más o menos, que puedes entender o no. Hay algo de ese compartirse que siempre genera empatía, ¿no? Entonces creo que para los proyectos siento que es lo mismo. Y en relación a la pregunta de Facebook, un saludo al de Facebook, creo que... En mi caso, yo padezco mucho la escritura porque me enrosco mucho, estoy escribiendo hace un montón de tiempo, porque necesito poder encontrar la lógica esa y se me escapa muchas veces, ¿no? Pero sí llego con un guión que siempre va a cambiar. Siempre tengo un guión siempre cambiante, siempre descubriendo nuevas relaciones, siempre cambiante. Pero que existe y que plantea un dispositivo, una lógica de película. Y en el rodaje ni hablar que todo el tiempo se va cambiando. Para mí es la máxima de Godard. Uno filma en contra del guión y monta en contra del rodaje. Total. Como vimos en el fragmento de La ballena, ¿no? Ninguno de los planos, más de la mitad de los planos de la película tenían otra función y en el montaje fueron forzados a funcionar de otra forma en la medida en que bueno, ya ofrecían lo que finalmente eran, ¿no? Esos planos. Y como lo que eran, uno los tomaba, y no como la ilustración de una escena del guión. El guión ya no me importa. Pero bueno, yo creo que son como Beatriz en la Divina Comedia, ¿no? Cosas que te van llevando a la próxima pantalla, ¿no? Que sin pasar por ese proceso, en esa de cada etapa, cada vez, yo no sabría muy bien cómo hacerlo. No filmaría sin guión, creo.
aunque es una fantasía encantadora. Pero sí, yo necesito poder entender algo de la lógica. Pero después, cada locación, con sus posibilidades que uno nunca hubiese podido imaginar, capaz que uno escribió algo pensando en una cosa o pensando en ninguna, y la cosa que pensaba no se dio, y lo que aparece es distinto, y te fuerza a reordenar lo que tenías escrito. No sé, en el caso de Chico Ventana, ese barco fantástico, ese lugar era un barco abandonado, que era un hostel en Buenos Aires, un barco medio Fitzcarraldo, ahí medio tirado en un camping, y yo quería unos pasajes más subterráneos, que eran muy caros y no encontramos, y al final salió esa posibilidad y fue mucho mejor, porque ese reverso del barco, ese barco abandonado dentro del barco funcionando, un barco de otra época que quedó ahí en una especie de suspenso espacial adentro del barco, nunca se me hubiese ocurrido que podía ser una solución. Pero estando ahí, como vieron, aparecieron las posibilidades de que las ventanas le pongamos estos efectos de agua, y entonces empecé a reescribir un poco a partir de las posibilidades de cine que provee cada espacio. Y para mí hay algo en ese encuentro que es como lo de la ballena, ¿no? Como forzarte a encontrar soluciones que son siempre para bien, o casi siempre, en el mejor de los casos. Sí, creo que se trata de nunca ponerse en una posición de claridad, sino más bien de opacidad, de confusión, de ver por primera vez en cada momento. No querer controlar, no querer adelantarse, no querer ya saber, sino más bien ponerse en la posición de no saber, de expectación, de trance, de apertura para el encuentro con los materiales, sabiendo que uno no es tonto y que uno sabe cómo finalmente hacer con esto, traerlo para la máquina que está haciendo, para la torta que está haciendo, que es la película. Aunque sea una intuición, ¿no? Y después, bueno, otra cosa que para mí sí es muy importante es poder filmar, montar. Yo eso sí lo necesito mucho, poder pensar, filmo un cacho, monto, bueno, van apareciendo cosas que no son siempre, en general, no son nunca parecidas a las que estaban previstas, poder generar nuevas ofertas, digamos, nuevos mundos, nuevas lógicas, y a partir de esas lógicas que uno va montando y va encontrando, bueno, poder recalcular y seguir filmando. No sé, hubo una jornada en Buenos Aires que filmamos con planos para Filipinas, como para el medio, por ejemplo, y con esto termino, que tengo que dar una clase, además, ahora, por ejemplo, esto que vimos, ¿no? Yo había filmado este plano, o sea, había filmado esto. Y pasaba de acá a acá. Y se me perdía Noli, lo quería presentar al personaje y no lo pude hacer en Filipinas. Y entonces, no sé, esto es un croma, que agarré un plano, lo flopié, lo cambié el fondo, y es otra remera, está en Argentina, lo trajimos, bueno, para el encuentro con Chico Ventana, y es un croma, y con un plano que ya teníamos, y quedó bien, y así todo el tiempo. Por ejemplo, a mí me encantan esas cosas, ¿no? Como que te obligan a estar en una situación incómoda en donde tenés que crear a partir de la urgencia de lo que imponen los propios materiales. ¿Dónde estaba? Ya. Bueno, este plano es un plano flopeado, ¿no? Y resaiseado con el siguiente. Pero parece otro emplazamiento de cámara, pero es el mismo plano. Y otra vez acá, yo necesitaba a Noli y no había tenido un plano de él cerrado.
Y este plano también lo filmamos en Argentina. Armamos algo medio trucho ahí. Teden katnamo nan nibaki. Kamanu-manu katnamo bunan nibaki takumbabu yan potogahan tawanan akugu. Bueno, y nadie diría que es otro lugar, ¿no? Y entonces el montaje permite eso, poder ir construyendo, por viendo qué te falta o qué cosas se te ocurre que podría funcionar en esa secuencia y bueno, poder armar una lógica de rodaje y de producción en donde permitas poder reescribir y seguir mejorando un poco eso para que la peli se parezca un poco más a lo que uno puede soñar en la medida que la va viendo, ¿no? Como para mí la posición de espectador privilegiado, uno, como creador de la película, es muy importante. No, definitivamente, no, súper interesantes las experiencias de las que nos hablas, Alex, y también, bueno, los consejos que funcionan, creo, ¿no? Desde que nacen de esa experiencia de primera mano, creo que son sumamente valiosos y nada, también se agradece mucho la generosidad de ese gesto de compartir de forma tan abierta tanto la película para un principio, así como diseccionarla y mostrárnosla así en este momento, como también cada proceso, incluso cada detalle al que has llegado a prestar atención, aunque sea mínimo, pero bueno, hacen parte de todo ese universo y esa como creación como permanente en la que ha sido la película y que es tu proceso también creativo en general. Y nada, no sé si hay alguna pregunta, comentario acá de la gente que está conectada en el Meet o por Facebook, para que podamos compartírsela a Alex o también para que podamos ir igual ya cerrando nuestra sesión para que así Alex vaya a clase tranquilo. Bueno, creo, sí. Ahí no tenemos nada, Ricardo. Bueno, si no tenemos... ahí no, Fabricio. Nos respondió Fabricio, ¿no? Como muchas gracias, me llevo el estado constante de expectación durante el rodaje y la edición y escritura permanente. Bueno, nos llevamos, creo, todos unas muy bonitas lecciones acá y reflexiones por parte de Alex, que nos ha brindado eso generosamente todo este tiempo. Y no, yo feliz de haber podido compartir también este momentito, ayudado a mediar un poco. Por aquí. Bueno, muchas gracias de vuelta por la invitación. Despedimos aquí que entró clase. Bueno, y a los talleristas de Fragmentos de Real nos vemos el sábado. Así que bueno, gran saludo desde Uruguay y buenas noches o buenas tardes.